Muy buenas noches. Le doy la más cordial bienvenida a todos los hermanos, hermanas, amigos que a la distancia podemos conversar. Conversar sobre esto de la teología. Me alegro mucho que tengan interés por profundizar un poquito más en la teología. Una ciencia que me apasiona, me encanta y me hace ver eh, el espíritu de Dios detrás de la letra. El, Porque ya entendimos, ya sabemos que teología no es el estudio de Dios. ¿Qué es lo que es? El estudio de los discursos de Dios. ¿Cierto? Y como dice la carta a los hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos, hoy nos habla por medio de su Hijo. El hombre no pudo interpretar el mensaje de Dios por medio de las cosas hechas de Dios. No pudo interpretar que Dios pintó el amanecer para que nosotros tuviéramos un lindo día. No puede entender que puso las estrellas para alegrarnos la noche. No pudo entender que algo tan sencillo, que fabricó las olas del mar para que nosotros disfrutáramos. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. No hay nada más aburrido que ir a una playa sin olas, ¿cierto? Bueno, volvamos. Descubramos esta ciencia maravillosa que es la teología, el estudio de los discursos de Dios, el estudio de la palabra de Dios. Y la semana pasada veíamos eso, primero la definición, segundo cómo este término fue a través del tiempo fundamentándose, ¿cierto? Y vimos que habían distintas teologías, ¿cierto? La teología católica o dogmática, que no le interesa la palabra de Dios como palabra de Dios, le interesa como dogma, donde el magisterio de la Iglesia Católica, que es la compilación de todos los concilios, supuestamente de Jerusalén, hasta el Concilio Vaticano II, hacen de la Biblia, hacen la interpretación de la Biblia, y ellos determinan qué es lo que dice Dios. Es por esa razón que la teología católica goza de tanta manga ancha para muchos delitos. Bueno, no solamente ellos, también los hebreos también tienen su interpretación alejada de la teología sistemática, porque para un hebreo el mandamiento no matarás no significa lo mismo que para nosotros. Para un hebreo, no matarás significa que no puedes matar otro hebreo, porque son hijos de Dios. Pero sí puedes matar a cualquier otro ser humano. Y puedes explotarlo, puedes abusarlo, porque no tiene una valía frente a Dios. Pero Jesús dijo, oíste que fue dicho, más yo os digo, ama a tu prójimo. Y el judío quería disculparse, bueno, ¿y cuál es mi prójimo? Y ahí Jesús le da que ver que es cualquier ser humano, porque somos toda la humanidad. Somos imagen de Dios. Por lo tanto, cuando uno atenta contra la imagen de Dios, ¿contra quién está atentando? Contra el Creador, el que hizo esa imagen. Así que tenemos bien claro,
el único que nos da una interpretación fidedigna de la Escritura, creíble y auténtica, es Jesús. Por lo tanto, teologías con apellidos, lejos del cristianismo, no sirven. Cristo es el centro. Cristo es el centro. La única razón de la salvación es Jesús. La única razón de que hoy día estemos con vida es Jesús. La única razón que exista el mundo como es Jesús. Así que no hay ningún concilio, no hay ninguna autoridad por sobre la Biblia. La única autoridad, Hebreos dice, que Jesús, no solamente Jesús es el Mesías, sino que además tiene el sacerdocio de Melquisedec, por lo tanto sobre él está la autoridad. Hoy día nos adentraremos en la teología, no me gusta protestante, pero sí podemos decir la teología evangélica, ¿cierto? La teología bíblica o teología evangélica investiga aquellos sucesos narrados de los libros que forman parte de la biblioteca en la que los creyentes basan sus creencias y establece una interpretación de Dios, y para conseguir entender los deseos y la esencia del Ser Supremo se basa en las herramientas que ofrece la teoría existencialista. Es decir, ¿por qué existimos? Porque somos creación de Dios. El objeto y el fin de Dios. Entremos en detalle. Para el siglo XVI, cuando se genera la Reforma, que fue un movimiento no evangélico, que fue un movimiento dentro de la Iglesia Católica para reformar la Iglesia Católica, pero coincidía con las ideas de otros disidentes suizos, franceses, ingleses, que fueron reuniendo estos antecedentes y hicieron una profunda reforma de la Escritura, porque recuérdelo, hasta el año 1962, hace poquito, Concilio Vaticano II, estaba prohibido por el Papa, por la autoridad, leer la palabra de Dios en idioma vernáculo, es decir, en idioma popular. Solamente había que leerlo en latín, que es la lengua autorizada por Santo Padre. Y ninguna persona no eclesiástica podía darse el lujo de leer la Biblia bajo pena de muerte. Hay muchas anécdotas al respecto. Pero lo principal es eso. La Reforma del siglo XVI aglutinó mucha gente que quiso profundizar en la Biblia y volver a los orígenes del tiempo de Jesús, donde nace la iglesia cristiana. Yo digo, habían otros disidentes, a lo mejor no muy académicos, como los anabaptistas que andaban desparramados por el mundo, bautizando y rebautizando gente. Y este movimiento reformista proclama la importancia de respetar la autoridad soberana de Dios. No es el hombre el soberano, es Dios el soberano. Y propone escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Y de ahí nace todo un movimiento intelectual, científico, de investigación bíblica, de la búsqueda de manuscritos para poder ver si lo que se estaba leyendo era realmente concordante con lo que se había dicho. Si a través de 300, 400, 1500 años la escritura había sido adulterada,
Pero Dios siempre tuvo una carta bajo la manga y cuidó la escritura. Les cuento una anécdota. Hasta el año 1930, 40 por ahí, la teología de un grupo religioso norteamericano llamado Los Santos de los Últimos Días proclamaban, y esto lo decía uno de los grandes patriarcas que tuvieron presidentes de la iglesia, Orson Pratt, no, Brigham Young, hoy día la principal universidad de los mormones se llama Brigham Young, ¿ya? Dijo, no podemos confiar ni en un solo versículo de la Biblia, porque durante muchos cientos de años ha estado en manos sucias. Por lo tanto, ni un versículo de la Biblia es confiable. Pero el libro de Mormón sí es confiable, porque pasó directamente desde las manos de Dios por el ángel Moroni a las manos de José Smith. Pero Dios le tapó la boca, porque en 1945 un pastor de cabras en el desierto descubrió unas cuevas en Qumran, y en esas cuevas encontraron unos manuscritos. ¿Y saben ustedes qué encontraron los manuscritos? La versión hebrea del Antiguo Testamento, incluso el libro de Isaías completo, exactamente igual como hoy día lo tenemos en nuestra Biblia Reina Valera 1960. Y con eso se comprobó científicamente que la Biblia, desde el tiempo de Isaías, año 780 a.C., Jesucristo, no ha sido adulterada ni ha sido cambiada. Pero sí ha sido mal interpretada, mal traducida. Porque cuando queremos traducir un texto y vemos algún término que no tiene traducción, buscamos una palabra que se parezca, que trate de ser, y ahí vienen errores. Por ejemplo, el considerar que un diácono es una autoridad dentro de la iglesia es nocivo, porque la palabra diaconía significa siervo, esclavo, servidor, y está para un servicio determinado. Pero como se tradujo fuera de contexto, incluso ni se tradujo, ¿cierto? Y mantenemos el diácono, y hoy día muchos diáconos creen ser autoridad cuando la autoridad es Jesús. Y así vamos a ir viendo algunas otras palabras que hemos usado mal. Hemos usado muy mal. Entonces, tenemos que en el siglo XVI, producto de la Reforma, ¿cierto?, comienza la investigación bíblica. Cito, la mayor parte de la Biblia judía, o Tanaj, se escribió en hebreo, excepto algunas páginas que se escribió en arameo. El canon jerosolimitano es el canon evangélico o el canon hebreo. Y él determinó que en el Antiguo Testamento habían libros que no correspondían al ser la palabra de Dios. Por eso, cuando se reunieron en el año, cerca del año 90, en Jatmia, revisaron todos los libros que se le atribuía que eran palabra de Dios, y se dieron cuenta de que varios de ellos no correspondían. Entonces el canon hebreo quedó formado por la ley, que es la ley del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico. Se me olvidaron. Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, pero me falta uno antes. Ayúdame. De nuevo, volvamos. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, porque Dios también sabe contar. Números,
y Deuteronomio, que en realidad está mal dicho, Deuteronomio, es Deuteronomio, la segunda ley. Luego vienen los profetas, o las revelaciones. Y se reconocen los profetas porque escribieron antes del año 400 a.C., ¿cierto? Antes de la dispersión, y contenían en sus letras, en sus dichos, en sus sentencias, la frase, así ha dicho el Señor. Si usted revisa Isaías, así ha dicho el Señor. Si revisa Daniel, así ha dicho el Señor. Si revisa Oseas, así ha dicho el Señor. Y ahí tenemos todos los profetas. Yo estoy citando algunos. Usted lo puede revisar los demás. Y el otro son los escritos. Escritos. Que son los libros sapenciales. Que no necesariamente son palabras de la boca de Dios, sino que son como el hombre reconoce la autoridad de Dios. Y Job reconoce la autoridad de Dios. Los salmos reconocen la autoridad de Dios. Y los proverbios reconocen la autoridad de Dios. Y Eclesiastés reconoce la autoridad de Dios. Y Cantar de los Cantares reconoce la autoridad de Dios. Además, todos ellos habían sido escritos en hebreo. En Daniel, que para nuestra Biblia llega al capítulo 12, el capítulo 13, 14 y 15 están escritos en griego, por lo tanto los judíos de Jadmia lo sacaron porque en los tiempos que Daniel existía, no existía el griego. Por lo tanto entendieron de que eran textos que habían sido agregados y no corresponden. Y así eliminaron Daniel, la segunda parte, podríamos decir así, ¿cierto? La parte griega, eliminaron primera y segunda de Macabeos, eliminaron Judith, eliminaron libros que se escribieron en el tiempo de la oscuridad, entre el año 400 a.C. y el Nuevo Testamento, que se llama periodo intertestamentario, un paréntesis en la historia. ¿Los podemos leer? Claro que podemos leer, no están prohibidos. Pero el momento de pesarlo no es palabra de Dios. Si usted revisa, puede tener al alcance una Biblia católica, por ejemplo, busque ahí libro de Macabeo, segunda de Macabeo, sí, los últimos versículos dice: es bueno mezclar el vino con un poco de agua. Es por eso que yo he condimentado estos relatos con un poco de fantasía. Dios no es fantasía. La palabra de Dios no es fantasía. Nos parecerá fantástica, que es distinto, pero no es fantasía. Entonces, ese canon, que se llama el canon hebreo, o el canon de Jadmia, dejó el Antiguo Testamento en lo que tiene nuestra Biblia judía, nuestra Biblia evangélica, perdón. Y se eliminaron algunos libros, que luego la Iglesia Católica los retoma en el año 800 más o menos, y le llama deuterocanónicos, segundo canon, porque la Iglesia tiene más fuerza que Dios, tiene más poder que Dios, por lo tanto puede hacer otro canon, y lo incorporó como los deuterocanónicos, para poder justificar muchos de los ritos que hoy día tienen. Así que en este canon se incorporaron parte de los libros de la tradición alejandrina, que era la Septuaginta, ¿cierto? Y que después fueron quitados por no cumplir algunos de los parámetros mínimos para ser considerados palabra de Dios. Nuestro enfoque será conocer la teología bíblica, sistemática, que por nuestra intención no es poner el acento en el hombre ni en la institución. Nuestro objeto es conocer a Dios por medio de su mensaje, ya sea palabras, obras o maravillas, para que podamos caminar con rectitud. ¿Qué les parece? ¿Avanzamos o resumimos? Producto de la revelación, producto de la inquietud
que Dios pone en el corazón de los hombres, de los intelectuales sobre todo, es la investigación bíblica. Y la investigación bíblica llevó a hombres consagrados, amantes de Dios, a revisar la autenticidad de los escritos. Por lo tanto, nuestra Biblia, nuestra querida Reina Valera 60, tiene ese privilegio, que no tiene agregados. El último libro de nuestra Reina Valera, bueno, por supuesto no es Malaquías, no, es Daniel, escrito antes del retorno. Los demás fueron escritos mucho antes, pero ese es el último libro en la línea histórica. Más adelante haremos una línea de tiempo con los años en que se escribieron los diferentes libros, y veremos ahí que el último en escribirse fue Daniel. ¿De acuerdo? Pasemos al segundo punto. Existe para todos nosotros una herramienta que nos ayuda a entender mejor. Y esto se llama crítica textual. ¿Qué significa crítica textual? Es el estudio del texto. Cómo se escribió, cómo se pasó de boca en boca, qué quiso decir en su tiempo original, si algunas palabras existían en el tiempo que se escribieron, cómo se conservó. Y está la alta crítica y la baja crítica. La alta crítica va a estudiar los idiomas nativos. La baja crítica nos guía por el discurso a través de la gramática. Lamentablemente nosotros tenemos hoy día una gramática española en nuestra Valera, pero podemos consultar una gramática griega, que es un poquito más difícil, y más atrás es buscar una gramática hebrea. Pero para eso están todos estos maestros que han tomado el trabajo, no para ellos enaltecerse, sino para que nosotros bebamos de esa fuente y podamos caminar con ellos. Porque la cultura de la humanidad radica en llevar mi investigación, mi descubrimiento hacia la siguiente generación. Eso es la cultura. Si yo investigo y no anoto, no escribo, no hago este video, no estoy construyendo nada. Pero el hombre construye porque Dios le enseñó a escribir, porque Dios en el monte Sinaí escribió con su propio dedo las tablas de la ley, porque Dios es el que nos dio soplo de vida para que pudiéramos escribir y leer. No pierda nunca la oportunidad, hermano, de leer, de investigar, de buscar. Cae un libro en sus manos, devóreselo. Y enseñe. Porque el maestro que aprende y no enseña no es maestro. Es un egoísta. ¿Ya? Aquí tengo un apunte que dice: la crítica textual forma parte de la teología bíblica y su objetivo fundamental es relacionar los acontecimientos actuales con los narrados en la Biblia, a fin de obtener una claridad sobre la interpretación de los mismos. Por su parte, la alta crítica se encarga de entender la paternidad literaria de cada uno de los libros que forman la Biblia con sus fechas y autores. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que Lucas escribió el Evangelio de Lucas? ¿O el libro de Hechos? Porque se investigaron, porque buscaron, porque el mismo libro me da antecedentes, ¿cierto? Así también sabemos que Moisés puso por escrito las tradiciones que ya el pueblo de Israel traía desde mucho tiempo atrás. ¿Y por qué fue Moisés? Porque Moisés estuvo educado
en la corte. Tenía los secretos de la escritura. Y no solamente la egipcia, sino que tenía los secretos de muchos idiomas, porque él tenía que negociar con otras naciones. Porque el faraón no es el que se sienta en el trono a ver cómo hacen las pirámides. No, señor. Es el encargado de negociar con todas las naciones de aquel entonces. Y para negociar con otras naciones tenía que saber idiomas. ¿Qué le parece a usted que vamos a negociar con los chinos y no tenemos idea de los chinos? Llevamos un intérprete, perfecto. Yo le digo al intérprete, ¿sabe? Ustedes son personas muy amables. Y él le dice al chino, en chino le dice, ustedes son amarillos detestables. El chino se enoja conmigo, yo no sé por qué se enoja. Me pasó una vez que en una reunión con personas de otra latitud, con otro idioma, el cual yo no manejaba bien, confié en un intérprete. Y el intérprete no dijo todo lo que yo decía, ni traducía todo lo que le decían. Él se quedó con mucho lo guardado y echó a perder una alianza. Años después lo entendí. Por eso que si volvemos a tener una conversación con una persona en inglés, hoy día puedo entender el inglés, como también entiendo el portugués. A lo mejor no lo hablo ni lo escribo, pero sí lo entiendo, porque me he preocupado de aprenderlos. ¿Le parece? Entonces, tenemos claro que la teología busca, investiga que lo que está escrito sea ciertísima. Fíjese que Lucas es un teólogo, ¿cierto? Porque dice, después de haber investigado con diligencia las cosas que entre nosotros son ciertísimas. Claro, él tomó todo lo que decían por fe, es cierto, dijo, pero para poder contarlo, debo investigarlo, si es correcto lo que yo estoy creyendo. Y le invito a usted que revise que si es correcto lo que está creyendo, ¿cierto? Entonces, esta teología sistemática está estructurada, está armada de una manera tal en que la metodología de investigación consiste en eso, en buscar los orígenes. Entonces, estudia idiomas, culturas, contextos históricos, contextos sociales, y siempre con una pregunta. Y yo le pido a usted que cuando usted abra su Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, y lea un pasaje, lea una glosa, hágase la siguiente pregunta. Dios, ¿por qué escribiste esto? Cuando usted se hace esa pregunta, el Espíritu Santo le va a llevar a una respuesta. Y se va a sorprender mucho de la respuesta. Para eso es la teología. Para que el diablo no ponga palabra en su oído. Para que el Espíritu Santo le diga lo correcto y usted sepa diferenciar entre el cántico de la serpiente y la voz de Dios. Mi hermano, ya tenemos casi los 30 minutos. Hermana, tenemos casi los 30 minutos. Se hace corto este estudio, pero le invito a que revise la Biblia y vea los profetas donde dice, así ha dicho el Señor, y márquelo, un círculo. ¿Ya? Y hágase preguntas. ¿Por qué Dios? ¿Para qué Dios lo dijo? ¿Cuál fue el motivo? Cuando encontramos el motivo de lo que Dios dijo, vamos a entender mucho más la Escritura. Les dejo algo. Es importante mencionar que el estudio de todos los conceptos relacionados con la teología tiene como objeto fundamental ayudar a entender mejor la tarea pastoral. Es una teoría que solo tiene sentido, de acuerdo a los criterios cristianos, si es llevada adecuadamente a la práctica. Digámoslo de una manera así. La teología, ¿cierto?,
revisa los cimientos del edificio. El predicador arma el edificio, pero el cristiano habita el edificio. Nos vemos, bendiciones.